Muy bien, para mí es una bendición, como siempre lo digo, compartir la palabra del Señor. Es como un misterio tremendo, porque no importa la denominación, no importa la iglesia, hay un denominador común, y ese denominador común es la palabra de Dios. O sea, la gran mayoría de las iglesias, denominaciones, sostienen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Nosotros también creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y una de las preguntas que yo me he hecho es, ¿por qué la Biblia es tan importante para los seres humanos, para los hombres? Yo estudié la Biblia antes de convertirme al Señor. Desde niño yo la estudié en la escuelita dominical, me aprendí muchos versículos, porque en mi país era muy común que para hacer lo que llamábamos punto de predicación en las iglesias pentecostales, los niños se memorizaban versículos completos. Entonces uno lo iba gritando por las calles y memoricé muchos versículos, ¿no? Junto con eso, en la escuelita, al final de cada clase, los niños exponían en lo que se llamaba en aquella época escuelita dominical, daban el texto que se llamaba el texto áureo. No sé por qué le decían áureo, pero le decían texto áureo, ¿no? Entonces uno aprendió mucho. Luego, cierto, yo en mi necesidad de poder vincularme, conocer, creer más en Dios y saber más acerca de Dios, yo me metí en tanta porquería, tanta lesera, y siempre lo he dicho, ¿no? Cuando me hice mormón, yo estudié el Nuevo y el Antiguo Testamento a través de la iglesia mormona. Aprendí muchas cosas y ellos tenían la Biblia como la palabra de Dios. Ellos creían que la Biblia era uno de los fundamentos principales de lo que ellos creían, con la diferencia de que era la mitad, porque la otra mitad era el libro de Mormón, ¿no? Y los dos hacían una gran revelación para ellos. Por lo tanto, yo me crié, cierto, investigando, escudriñando, queriendo saber la verdad a través de la Biblia. Pero una de las cosas con las cuales yo me encuentro cuando me convierto a Jesús, que la palabra que yo recibí, que me llevó a la conversión, que hasta el día de hoy la recuerdo, fueron dos, una en el libro de los Romanos y otra en el libro de Gálatas, ya, pero las dos significaban exactamente lo mismo. Aquel atardecer de marzo del año 91, en un restaurante, afuera de un restaurante, el hermano que me llevó a ese restaurante me citó dos pasajes bíblicos y los dos hablaban sobre carne y espíritu. Y él me decía: Daniel, tú eres un hombre espiritual. No era cristiano, pero me dijo: tú eres un hombre espiritual, solo que estás buscando en el lado equivocado de la fuerza, en el lado errado. Y él me dice: Daniel, las cosas espirituales solo pueden ser percibidas en forma correcta a través de Jesucristo. Y ahí él me habla sobre, cierto, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y a la vez también me cita Romanos capítulo 8 y me dice que realmente ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esas palabras jamás las olvidé y fueron como una inyección espiritual, una inyección, cierto, de fe. Como nunca antes yo había percibido la Biblia. La Biblia nunca más la volví a ver igual a partir de esos versículos. Yo era tan apasionado que cuando yo llegué a la iglesia, ¿no? Y empecé las primeras clases, porque mi iglesia era de una fuerte raíz bíblica, raíz bautista muy fuerte. De hecho, usábamos material bautista. Yo inmediatamente me entero de que hay diferentes cursos, ¿no? Estaba la vida de Pablo, la vida de Jesucristo, estaba
la vida abundante que era para los recién convertidos. Ah, no, yo no quería tomar ese curso de los recién convertidos. Yo quería entrar, recuerdo como si fuera hoy, decidí en mi mente ya la vida de Pablo. Un libro así de gordo que lo habían mostrado, hermano. La vida de Pablo. Y el pastor Claudio, que yo tengo mucho cariño de él, es una persona que admiro mucho a Claudio, su esposa y su familia, que casi salieron junto conmigo de la iglesia, pero eso es otra historia, que Raquel también los conoció. Claudio me mira con mucho amor y me dice: Daniel, qué bueno que tú quieres estudiar la palabra del Señor, pero tú eres nuevito, tú necesitas aprender el ABC, y ese ABC está en un curso que nosotros vamos a hacer para recién convertidos que se llama Vida Abundante. SEAN, era editorial SEAN, ¿no? Porque yo me comí ese librillo que nos pasaron a nosotros. Pero estoy tan agradecido de Dios del discernimiento y la gracia que Dios le daba a esos líderes para orientarnos a nosotros. Pero a la vez, cada vez que yo pasaba, ¿cierto? Recuerdo que una de las primeras enseñanzas tenía que ver que no todos son cristianos. No todos son creyentes, ¿no? O sea, no por ser creyente eres cristiano. Recuerdo como si fuera hoy el maestro nos va a citar Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya? Y él cita, y leyendo porque se leía el manual, y él decía, cierto que hay personas que creen, pero no es suficiente con creer. Dice que a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad, según Reina Valera, de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Hay que recibir. Y era un fuerte énfasis, incluso paso a paso, y después nos preguntaban si verdaderamente habíamos recibido al Señor. Luego nos hablaban sobre el Espíritu Santo. Otro tema era sobre el Espíritu Santo. Y fui creciendo poco a poco hasta el momento del bautismo por las aguas, porque todo eso era previo al bautismo. Y yo tenía una convicción tremenda de que tenía que volver a bautizar. Pues yo me bauticé muchas veces, de muchas maneras, ya todas eran incorrectas. Y ese día, a través también de una visión dada por el Espíritu Santo en un sueño nocturno, yo tengo esta visión y veo que me estoy metiendo en diferentes piletas, como dicen acá, piscinas allá. Y en la tercera pileta que me estoy metiendo, escucho una voz que me dice, esta es la definitiva, como esta es, ¿no? Porque de niño me había bautizado en una iglesia pentecostal, después con los mormones, después por los muertos, después me tuvieron que sacar todos esos bichos. Y, cierto, ese día también del bautismo, yo ahí conocí Jocún, que les conté en la previa, o sea, conocí la base de Jocún, donde estaría por años. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque en estos días Dios ha puesto mucho en mi corazón a hablar sobre la fe. Mucho, o sea, he estado ministrando mucho sobre la fe. De hecho, ustedes, los que están siguiendo la plataforma de YouTube, ¿no? Ustedes van a ver que ya hay como más de 3 enseñanzas solo en las últimas semanas que he estado recopilando de predicaciones antiguas, audios, y los he subido todos, absolutamente todos relacionados a la fe. ¿Por qué la fe es tan importante? Porque la palabra de Dios puede ser importantísima, pero la palabra de Dios mal aplicada te puede llevar a una herejía. Las enseñanzas mal aplicadas te pueden llevar a distorsionar aquello que el Espíritu de Dios quiere ministrar sobre tu vida. En todas partes se enseña la Biblia. Estoy hablando de la iglesia del Señor. En la menonita, la bautista, la presbiteriana, la reformada, la Asamblea de Dios, la pentecostal renovada, la pentecostal super, hiper, mega renovada, ¿cierto? La, qué sé yo, la anglicana, ya la anglicana subversiva o renovada, no es subversiva, es renovada. Ya tenemos una rama impresionantes y la gran mayoría de las que te acabo de mencionar dicen que la Biblia es, ¿qué cosa?
La palabra de Dios es la verdad. Pero no todos la aplican de la misma manera. No todos tienen la percepción del Espíritu Santo de la misma manera. Yo recuerdo, por ejemplo, la noche que yo fui bautizado por el Espíritu Santo en septiembre del 91, septiembre del 91 en un campamento. Recuerdo que esa noche se habló del Espíritu Santo y cuando el predicador empieza a ministrar, empezaron a ver algunos gemidos como llantos en el auditorio y viene un hermano encargado y corta todo, ¿no? Paró todo y dijo: gloria a Dios, hermanos, el Espíritu de Dios está aquí, pero Él es un Dios de orden. Y damos gracias a nuestro hermano invitado, a nuestro predicador invitado. Fue como un balde de agua fría, hermano. ¿Has sentido cuando en medio de la congregación algo está por suceder? Está bien, sí, hay que ser de orden, ordenado, calmado, como dicen en Chile, tranquilos. Y se apaga todo, ¿no? Y como yo tenía un amigo, que le voy a dar el nombre, se llama Cristian Beltrán, amigo de allá de Chile, muy loco, pero muy loco hasta el día de hoy. Él dice: no, aquí Dios quiere hacer algo, dice. Medio así, un poquito. Y me dice: vamos. Y como yo siempre lo seguía, que hay uno que es el que dice y el otro el que lo sigue. Bueno, yo siempre fui del que sigue, ¿no? Y yo me voy detrás de él, sin darnos cuenta que la mayoría de los jóvenes, del grupo de jóvenes de la iglesia, nos empezó a seguir. Y esa noche algo más, un plus, algo añadido sucedió que yo le llamo bautismo del Espíritu Santo. Yo esa noche entendí que hay diferentes conceptos con respecto al Espíritu Santo. O sea, hay gente que dice: Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de escándalo. Yo creo en las lenguas, yo no creo en las lenguas. Yo creo cierto en esto, yo no creo en esto. O sea, yo creo sí que Dios se manifestó como emborrachado en aquel tiempo, pero era para aquel tiempo, no era para ahora. Ahora ya sabemos. ¿Han escuchado ese tipo de mensajes? Bueno, cada uno tiene su visión, su cosmovisión, ¿cierto?, de la Biblia. Y ahí es en ese punto donde entra un ingrediente que es radical. Y ese ingrediente radical se llama fe. Fe. Porque todo lo que hacemos viene de la fe. O sea, yo puedo creer, ¿cierto?, que los dones cesaron. O que no todos, pero algunos dones cesaron. Yo lo puedo creer. Tengo fe. Y Dios opera de acuerdo a esa fe. Por ejemplo, en mi iglesia había una adoración tremenda, hermano. Tremenda. Y era de sana doctrina. Había una palabra tremenda, ¿no? Pero habían ciertos pentecostales en el grupo que eran disconformes. Bueno, entre eso estaba yo también. Como que la sensación era que algo más tenía que acontecer en la reunión. Algo más tenía que pasar en el evento. Obviamente habían otros hermanos que decían: no, nosotros nos deleitamos, nos gozamos, hemos recibido la palabra y tal. Ahora, sin el ánimo de crear, ¿cierto?, una confusión en esto, el punto de partida de la unión cristiana es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros tenemos que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le reciben. Esto lo dice Hebreos 11. Por lo tanto, es esa fe la que mueve el mundo, esa fe la que nos puede llevar a Europa. Es esa fe, ¿cierto?, la que nos puede multiplicar las escuelas. Es esa fe la que nos puede llevar a diferentes lugares. Yo entendí cuando llegué a Jocum, ¿me entiendes?, de que Dios, por fe, me estaba llevando a Jocum. Que Dios me sacó de esa iglesia a un grupo de gente más loca y que creía en estas cosas
¿me entiende? Y que yo podía desarrollarme en ese lugar, de acuerdo a la fe que yo tenía con respecto a las Escrituras, a lo que yo leía de la Biblia. ¿Me entiendes? O sea, era como un complemento. Cuando, por ejemplo, uno leía en el libro Eres tu Señor, que los peces, hermano, solos, empezaron a saltar a la barca, al barco. ¿Se acuerdan de esa historia? Y si no se acuerdan, tienen que leerla de nuevo. ¿No? Uno decía, ¡pero qué loco! O de pronto están orando, ¿cierto?, para ver si compran una propiedad allí en Hawái, ¿no? Y decía el libro, ¿no? Y uno vio una letra y otro vio otra letra y decía, ¡wow! Oyendo la voz de Dios, escuchando a Dios. Yo lo hallo para mí, esta es mi salsa, ¿no? Es en aquella época, cuando yo llegué a Jucún, esta es mi salsa. Bueno, yo estaba muy distorsionado en muchas cosas y tuve que ser discipulado, pero para mí esa fe era tremenda. O sea, cuando escuchaba la historia de gente, hermano, que se iban al aeropuerto sin plata. Bueno, he escuchado algunas exageraciones también. Hoy recordaba una exageración de un profeta que cuenta de que un hermano entró en un baño de un país y salió del baño de otro país. Está buena, ¿no? Te ahorraste todo el viaje de los pasajes. Ahora, claro, pueden haber locuras como esas que uno dice, ya. Hasta que te pasa. Yo recuerdo un día con la Ede, Claudio vino a hablar conmigo y había una chica de Bolivia, si no me equivoco, del Perú, que no tenía la plata para ir. Y esa chiquilina llega y dice, bueno, no puede ir, va a quedar hasta que Dios le provea el dinero y todo, ¿no? Y yo recuerdo que estoy entrando a mi cuarto y el Espíritu Santo me habla y me hace recordar ese caminar de los primeros cocomeros. Entonces yo en esas locuras espirituales, yo voy y hablo con ella y le digo, ¿tú crees que realmente Dios te puede proveer? ¿Crees que Dios te puede dar de aquí a la terminal? Porque viajaban en ómnibus, ahí en el Tres Cruces. Y ella dijo, yo creo. Dijo, ok, le dije, vamos a hacer lo siguiente. Prepara tu maleta como si te fueras a la cruzada. Lleva tu maleta, yo te voy a acompañar, vamos a llevar el equipo. Pero si Dios no te provee, si Dios no te da los recursos y vemos al equipo seguir, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Rey porque esto es fe y tu fe llegó ahí. Y en esto adoramos al Señor porque no nos medimos en finanza, no nos medimos en circunstancias, sino que es un paso de fe. Fue lo que un hermano en mi iglesia me dijo. Un hermano en mi iglesia me dijo, porque yo no tenía la plata para hacer mi EDE. Yo fui sin dinero a la EDE. Y el hermano dijo, anda, que tu fe llegue a la puerta. Si te mandan para la casa en la puerta, gloria a Dios, glorifica al Señor. Pero que tu fe no mengue. Si llegas al cuarto, glorifica al Señor, llegaste al cuarto. Bueno, terminé mi EDE, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Cómo perdemos esa esencia? Ahora bien, cada uno es bendecido de acuerdo a su fe. Cada uno es bendecido de acuerdo a la fe que tiene. O sea, vos podés creer que Dios te va a proveer a través del trabajo. Tú puedes creer que Dios te puede sanar a través de los médicos. Y tú puedes pensar que aquel que no cree en los médicos es un tonto. Pero aquel que cree o que te mira a ti, que crees en los médicos, va a decir, pero tú no tienes fe en Jesucristo, ¿te das cuenta? ¿Da para entender esto? ¿No? Y nosotros juzgamos, evaluamos, pero todo se mueve en base a ¿qué cosa? A la fe. Porque produce certeza y convicción. Una persona se me acerca y me dice, yo recibí tal palabra para dejar el ministerio. Cambiarme de ministerio. Hace pocos días atrás. Y yo le digo, pero, ¿qué? ¿Tuviste problemas
la iglesia está menguando, hay pecado en la iglesia. ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Me dice, no, nada. Nada. Los pastores son excelentes. La iglesia es excelente. Pero tengo una palabra de Dios. Cuando me dijo, tengo una palabra de Dios, yo no puedo hacer nada más. Porque la vida se mueve ¿por qué? Por fe. Es sencillamente fe. Ahora, una de las llaves fundamentales que abre puertas o que cierra puertas es la fe. La fe es una de esas llaves que produce convicción y que produce seguridad. De hecho, el mundo entero se mueve en base a la fe. Todos, creyentes o no creyentes en Dios, necesitan fe. Fe para creer que, su enseñanza académica les va a llevar a producir frutos materiales en la vida. Se necesita fe. Se necesita fe, para comenzar una empresa. Se necesita fe para dejar un lugar e irse a otro lugar. No se necesita tanta plata como algunos te enseñan. Es fe. La fe produce la plata. Es la fe la que produce la plata. Es la fe la que desata el proyecto. Ahora, esa fe es la que abre puertas. Abre puertas de bronce, abre cerrojos de hierro. Pero esa fe necesita algo muy esencial. ¿Y cuál es la esencia de la fe? Es la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? La esencia de la fe es la palabra de Dios. Repita conmigo, la esencia de la fe es la palabra de Dios. No es mi impresión, no es mi percepción, sino que es la palabra de Dios. Esto es lo que dice Pablo, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Esa palabra, por ejemplo, de Romanos, carne y espíritu, ha sido mi arma de batalla en más de 30 años de vida cristiana. Es una palabra bíblica. Tengo muchas palabras bíblicas, muchas, que entiendo que Dios me las ha hablado personalmente y yo las abrazo todos los días, porque capacitación no tengo. O sea, capacitación no tengo, no me siento a veces capacitado para hacer cosas, pero tengo palabra del Señor. Y esa palabra es la que me mueve. Entonces, a la luz de esto, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 2. Isaías 45, versículo 2. Vamos a leer este pasaje, pero no lo vamos a leer en forma pasiva. Le vamos a pedir al Señor que nos inyecte fe. Que nos inyecte fe. Si tu mente te dice, esa palabra no es para mí, repréndelo. Si te dice el Espíritu Santo, esa palabra no es para ti, es de dudosa procedencia, porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Entonces, ¿es palabra de Dios o no? Entonces, ¿vamos a prestar atención? ¿Vamos a poner todo nuestro sentido en ella? Ok, la vamos a leer todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos
Sonó bonito, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿Cuántos tienen fe en esto? Amén. Que el Señor irá delante de nosotros. Amén. En mis viajes, mi única confianza es esa, ¿no? Es que Él va delante mío, que Él va enderezando caminos, que Él va proveyendo, que Él va dando. Él irá delante de ti. Hay unas 2 o 3 cosas que quiero destacar a la luz de este pasaje. La primera tiene que ver con el aspecto histórico. El imperio babilónico es un imperio totalmente, cierto, incrédulo, pagano. Y Dios le había dicho a Habacuc que ya iba a levantar a los babilónicos para traer juicio sobre Israel. ¿Cuántos de los bíblicos se acuerdan de eso? Amén. Dios iba a levantar, cierto, a los babilónicos, y sabemos la reacción de Habacuc. Habacuc, un hombre de Dios, no entendía, no comprendía mucho cómo Dios hace las cosas. Cómo Dios puede levantar al enemigo para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, presta atención, porque Dios sí puede levantar al enemigo para cumplir sus propósitos. Lo ha hecho a través de toda la historia. Dios puede levantar y hacer fuerte algo espiritual, por ejemplo, que ya voy a hablar más adelante de eso. Pero Dios sí puede usar al enemigo. Nosotros lo podemos reprender, lo podemos atar. Se ha atado al hombre fuerte con 7 cadenas, lo mandamos al fondo del mar y el enemigo sigue con autoridad. ¿Por qué sigue con autoridad? Porque es Dios quien le dio esa autoridad, ¿no? ¿Está? Y es en ese contexto que Dios le va a decir a Habacuc, Habacuc, queda tranquilo, relaja la vena. No le dice eso, pero le va a decir, cierto, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, el orgullo es un impedimento para una vida de fe. El orgullo no te permite vivir por fe, porque el orgullo construye su propio camino. El orgullo camina de acuerdo a sus intereses. El orgullo camina de acuerdo a las circunstancias. O sea, si las circunstancias me están diciendo seguir en ese ministerio te va a llevar a la miseria familiar, entonces no me meto en ese ministerio. Eso no es fe. Eso es orgullo. El orgullo de querer salir adelante por tus propios medios. No importa quién te lo pueda decir. O sea, ahí tú vas a descansar en una fe social, en una fe cultural, en una fe quizás de tu padre, en una fe del sistema. Porque el sistema te dice, ¿cierto?, que tienes que trabajar para poder alcanzar algo en la vida. Qué loco lo que te estoy diciendo, ¿no? Te hablé de los peces, ¿te acuerdas? Subiendo en la barca. Eso es una locura. Ahora bien, ¿cierto? Habacuc no lo entendía, pero Dios quiere ir delante de nosotros. Dios quiere abrir puertas. Ahora, el ejército babilónico también cayó bajo juicio. Y la palabra de Isaías, para los que les gusta el contexto y ese análisis, la palabra de Isaías 45 está en ese contexto. Es como la respuesta para Habacuc está en Isaías 45, donde le dice, cierto, a otro rey pagano, a otro enemigo de Israel, aunque no era tan enemigo en el sentido práctico, porque retornaron. Pero les va a decir, cierto, Dios, a través de Isaías, que iba a levantar a un Ciro. Y este Ciro era el que iba a abrir estas puertas de bronce y cerrojos de hierro y le iba a traer liberación al pueblo de Israel. Oye, esto es loquísimo. Liberación a través de un rey pagano. Liberación a través de un rey que adora a otros dioses. Dios iba a traer liberación a través de él. Y tú dices, pero esto es una locura. Ahora, cuando nosotros tenemos la seguridad de que Dios va delante de nosotros,
cuando tenemos la seguridad de que Él es el que endereza los caminos torcidos, cuando tenemos la seguridad de que Él pelea por nosotros, cuando nosotros tenemos la seguridad en nuestra intimidad y en su palabra de que realmente las circunstancias no nos van a afectar, nosotros seguimos caminando por la fe. Amén. Amén. No es nuestra justicia. No es nuestra justicia, porque tu propio pastor se puede transformar en tu enemigo. Tu propio pastor se puede transformar en tu adversario. ¿Me explico? Cuando tú caminas por fe, caminas mirando al Señor, mirando a Jesús. Él es Jesús. Y si Jesús te dice, sométete a la autoridad puesta por Dios, aunque sea Nerón. ¿Alguien me puede decir amén? ¿Estoy diciendo algo fuera del contexto? Aunque sea Nerón. Aunque sea Herodes. Someteos a las autoridades puestas por Dios. De lo único que tenés que asegurarte de que Dios está en el escenario. De que es Jesús el que te está dando dirección. Que es tu fe en Jesucristo, no es tu orgullo, no es tu arrogancia, no son tus miedos. Oye, esa palabra nos vino fuerte cuando estábamos orando. Alguien comenzó a orar de que muchas cosas se frenan por los miedos que tenemos. Tenemos tantos miedos que no es cierto, trabajamos, no nos impulsamos hacia la palabra que Dios nos ha hablado, hacia aquellas cosas que Dios nos ha dicho. Por tanto, empezamos a buscar en nuestra mente respuestas de cosas que Dios ya nos había hablado antes. Pero Dios no te puede traer respuestas nuevas a cosas que Dios ya te había hablado antes. Lo único que puede hacer es recordarte. ¿Para qué te traje? Solo recordar. Porque Dios, ¿me entiende?, no puede mudar el proyecto que Él tiene sobre tu vida. No lo puede. A menos que, obviamente, tu fe en Jesucristo, tu discernimiento espiritual, tu temor de Dios, te lleve a alejarte de un lugar que realmente es pagano y está muy lejos de la voluntad de Dios. En mi caso personal no fue así. Mi iglesia estaba en pecado, muy en pecado, y Dios me dijo, tú no te vas de acá, tú no dejas la iglesia. ¿Y por qué Dios me dijo, tú no dejas la iglesia? Porque yo tenía que aprender un principio que se llamaba sometimiento, y tenía que aprender un principio que se llamaba humildad, ¿no? Jesucristo se sometió a la decisión de Pilato, a pesar que era injusta. Jesucristo podía haber mandado, tenía, ¿cuántos? 12 legiones. 12 legiones de ángeles. Un chasquido y esos romanos, hermanos, que han hecho polvo. Pero Él se sometió. Tenía que aprender un principio fundamental en mi comunión y relación con el Señor. Entonces la fe es esa puerta, es esa llave. Pero cuando nosotros miramos esta historia siempre tiene una dirección específica, una dirección del Espíritu. Dios trae dirección. Dios no es errante. Dios no te deja en un manto errante en el aire. Cuando la oposición se viene, cuando la guerra se viene, cuando las dificultades se vienen, Dios jamás te va a dejar en el aire. Dios siempre te da orientación. Por ejemplo, al pueblo de Israel les decía, párense, dejen de caminar. Si estás confundido, para. ¿Para qué caminas si estás confundido? ¿Para qué sigues comprometiéndote con algo si estás confundido? No te comprometas, para, vuelve, pregunta por las sendas antiguas. Pregunta por esas sendas antiguas. ¿Y qué le dice el pueblo? El pueblo dijo, no andaremos. Porque ya tenían una convicción de fe. ¿Y cuál era esa convicción de fe? Era lo nuevo que ellos creían, que no era Dios. ¿Ok? Sin embargo, Dios siempre daba dirección. Y esta palabra está escrita la misma noche que se cumplió
cuando una puerta de bronce y un cerrojo de hierro, porque esto se cumplió en forma literal, está en la Biblia el cumplimiento de esta palabra. Y está ahí en el libro de Daniel, capítulo 5, es que ese otro Daniel Rebolledo, ¿sí? Daniel capítulo 5, versículos 30 y 31. Recordemos, estamos hablando de historia, ¿no? Estamos haciendo ahí para que vean de qué forma práctica se cumplió esta palabra que Isaías había dado, ¿cierto?, en el año más o menos 700 antes de Cristo. Cuando esta palabra se cumple, era aproximadamente, pueden corregirme con libertad, año 536, 539, gracias. 539 más o menos, Raquel tiene muy buena la fecha, sí, muy claro. En el año 539 dice, la misma noche, ¿lo encontraron, no? 5, 30, 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa noche, algunos historiadores, si no me equivoco, Heródoto, comentan que el ejército entró sin ruido, sin escándalo. Ellos construían ríos alrededor de las fortalezas, tenían aguas, pero debajo de los muros habían puertas. Y se dice la historia que el ejército de los persas con Darío, que ahí hay una confusión si es Ciro o es Darío, no me voy a meter ahí, tengo que enseñar después eso en algún lugar, y cierto, se meten por debajo, rompen esta puerta y el ejército en silencio entra a Babilonia. Y mientras estaban adentro en una fiesta, a meta baile, ¿no? Y aparece el Mene Mene Tekel o Parsin, ¿se acuerdan de eso? Ya, ahí esa noche, esa misma noche, la puerta de bronce, el cerrojo de hierro es quebrado y todo un gigante imperio, un imperio que dominaba grandes tierras, cayó en silencio, fue dominado en silencio, fue destruido en silencio, porque al caer la ciudad principal, todo el resto del imperio cayó bajo el dominio de Ciro, y algunos dicen de Ciro y de Darío. Fue tremenda esa conquista, hermano, una conquista de fe. Yo no sé si Ciro habrá leído el libro de Isaías, pero ya Dios lo había hablado 150 años. Ahora, ese es nuestro Dios. Es un Dios que nos lleva más allá de nuestra lógica, porque no es lógico que el enemigo pueda ser usado por el diablo. Perdón, que el enemigo sea usado por Dios. No es lógico. No es lógico que haya una palabra profética con nombre y apellido 150 años antes que nazca el tipo. No es lógico, no cae en nuestra lógica intelectual. No es lógico tampoco, ¿cierto?, que esa palabra se cumpla de una manera tan poderosa, tan tremenda, con un ejército que entraría en silencio y derribaría todo un imperio. Porque sin lugar a duda, aunque los persas eran paganos, adoraban a otros dioses, servían, cierto, a otros seres espirituales, a los demonios, Dios es un Dios de historia. Y Dios siempre está en la historia. ¿Alguien me puede decir amén? Por eso es tan importante esta relación íntima con el Señor. Porque tú puedes ver al enemigo siendo usado por Dios. Y tú puedes creer que Dios está allí. Pero no, solo Dios los está usando para un motivo específico. Para una razón específica. Porque después el imperio persa caería con Alejandro Magno. ¿Me explico? Dice la palabra profética, martillo me sois. Le va a decir a Nabucodonosor, martillo me soy. O sea, era solo un instrumento de Dios. Y a veces nosotros nos fijamos en los instrumentos y nos olvidamos de Dios.
admiramos a los instrumentos y nos olvidamos del Señor. Entonces nosotros hemos visto este aspecto histórico del cumplimiento de este abrir puertas. Pero hay una segunda cosa que tiene que ver más con lo espiritual. Y quiero que abramos nuestras Biblias. Vamos a pasar. En el Salmo 107, versículo 13 al 16. Salmo 107, versículo 13 al 16. ¿Están conmigo? Tengo ganas de hablar en lengua, hermano, pero no. Ahí puedo contenerme por la fe, ¿no? Porque hay predicadores que le dan con todo nomás, y nadie entiende ni un pepino. Ok, 107, 13 al 16 dice lo siguiente. Luego que clamaron a Jehová, ¿en dónde? En su angustia. Dios, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte. Y rompió sus prisiones. Ya, alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó, ¿qué cosa? Las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahora, esta misma palabra del salmista en adoración, en alabanza, inspirada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo inspiraba al adorador, lo escribía, ¿cierto? Esta misma palabra se transformó en una palabra profética. Presten atención, adoradores. Presten atención, ministros de alabanza. Cuando tú estás cantando, dale libertad al Señor. Dale libertad, porque las palabras que fluyen de tus labios pueden ser palabras proféticas. O cuando tú escribes una canción, esa canción se puede transformar en una voz profética, pero es de acuerdo a tu fe, no de acuerdo al criterio de las personas. Daniel Martínez, que ahora sirve en el ministerio de Jucuna y en Pichilemu, tenía 15 años, recién había retornado de Argentina, había estado con su tío llamado tío Emilio, que después también está hasta ahora ahí en Pucún, toda una historia en mi iglesia, pues todo eso viene de mi iglesia. Este Daniel Martínez, ya muy así, muy como lo conocen hasta el día de hoy, compuso una canción tremenda. Y la canción decía, dice que te llamas Jesucristo y que eres el Hijo de Dios, que puedes transformar mi vida y darme de tu amor. Si en verdad tú eres como una persona que está tomando la decisión por Jesús. Y esa canción se transformó en una canción lema en nuestra iglesia, que por años la cantaron. Por años, con 15 años, el gurí compuso esa canción. Ahora yo le he dicho, porque él debe tener montones de canciones escondidas en un baúl. Le he dicho porque él está ahí. Y nosotros vemos que la fe juega un rol fundamental, y en este escrito, en estas letras, en estas palabras, nosotros vemos una proyección de fe. En estas palabras, quizás, cierto, escritas no sé cuándo, porque no tengo la fecha de este salmo, los salmos se escribieron en diferentes fechas, pero nosotros vemos, cierto, esta palabra que había dado Dios a Isaías, cumplida en este salmo. No sabemos si se cumple en este salmo, si lo proclamó este salmo a causa de lo que había sucedido, pero añade un plus, y este plus tiene, cierto, la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cierto, es un pueblo que creció, se convirtió en pueblo en Egipto. No tengo para qué contarles la historia, varios de ustedes la saben. Ellos estuvieron en esclavitud 400 años. Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 14, dice que ellos clamaron al Señor. En medio de sus opresiones, en medio de sus angustias, ellos clamaron al Señor. Y el Señor le da una palabra profética ahí en Éxodo capítulo 3 y le dice a Moisés de que Dios iba a liberar de la opresión al pueblo. Y lo hizo Dios.
Sin embargo, ellos se quejaron, murmuraron, criticaron, cuestionaron en medio de la travesía. Y en medio de esas quejas, en medio de esa crítica, en medio de ese cuestionamiento racional, ¿cierto? El pueblo pereció en el desierto. Clamaron nuevamente al Señor, ustedes pueden leer todo el Salmo. Clamaron nuevamente al Señor y el Señor los vuelve a liberar de las angustias. Aún dentro de la tierra prometida. Claman a Jesús, claman al Señor. No hay otro que pueda librarte de tus angustias. No son tus decisiones, no es tu lógica. Es Jesús de Nazaret el que te puede librarte de tus angustias. Entonces, ¿qué sucede? Claman y dice que el Señor les escuchó y añade esto, los sacó de las tinieblas y ¿de qué más? De las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Esta palabra, en forma muy parecida, se va a cumplir en la vida de Pablo. Ustedes después pueden verlo en su tiempo libre. Pablo, allí en Hechos, capítulo 26, él va a contar su testimonio. Por tercera vez y por última, en el libro de Hechos, va a contar su testimonio. Varios de ustedes ya lo han leído. Y Pablo, al contar por tercera vez su testimonio, va a añadir el propósito por el cual el Señor lo llamó. No solamente para ir a los gentiles, sino que también para sacar a la gente de las tinieblas. ¿A qué cosa? A la luz. Ahí están hechos. Luego, cierto Pedro tomaría esa misma palabra profética y diría, cierto, que Él nos llamó, somos pueblo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. O sea, nos damos cuenta que aquí ya no es una puerta como la que había en Babilonia. Ya no es una puerta literal. Ya no es un imperio literal. Ya no son los babilónicos. Ya no son, cierto, los persas que pueden ser usados por Dios. Ahora estamos hablando de realidades espirituales, de fortalezas espirituales, fortalezas que nuestros ojos no ven, pero siempre el objetivo fue el mismo. Dice el libro de Levítico, ya en el libro de Levítico, en el Pentateuco, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto nunca más adoraría y sacrificaría a los demonios. ¿Sabían ustedes eso? Ahí está. En Deuteronomio también aparece de una manera distinta. O sea, ya en el fondo, la venida de Jesucristo significaba esta verdadera llave, esta verdadera puerta. Esta puerta que cuando Jesucristo, ¿cierto?, se pone delante de sus discípulos, dice, ¿cierto?, yo soy la puerta. El que por mí entrare no va a andar en tinieblas. Yo soy la puerta. Y los que son del Señor entran ¿por qué puerta? Por esa puerta. Para entrar por esa puerta tú necesitas las llaves de la fe. Para derribar puertas de bronce y cerrojos de hierro, para cambiar la historia, para seguir abriendo puertas, ¿ya? Se me vino otro pasaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, ¿qué dice el Espíritu de Dios? ¿Entraré a dónde? No dice a su casa. Bueno, no sé, quizás algunas versiones. Pero Reina Valera dice que entraré a dónde. ¿A dónde? No escucho. Tiene su duda. Gracias por ese a Él. Dice, entraré a Él. No dice, entraré a su iglesia. No dice, entraré a su ministerio. No dice, entraré a su organización. El texto bíblico dice, entraré a Él y cenaré
con Él. Se hacen invitados, ¿no? Y Él conmigo. Pero para abrir la puerta hay que tener fe. Hay puertas de bronce, hay cerrojos de hierro que tienen que ser derribados. Ahora, esta palabra me encanta, me gusta, aunque la palabra encantamiento es muy diabólica, muy satánica. Pero me gusta este pasaje, atrae mi atención tremendamente. Porque desde las épocas antiguas el plan de Dios es sacar de las tinieblas y traer a la luz, sacar de la muerte y producir vida. Romper prisiones, no estamos hablando de prisiones físicas, estamos hablando de prisiones espirituales, de huestes de maldad. Dios quiere darnos vida y vida eterna. Ya casi termino. Corría el año 71. No es que yo tenga tanta memoria, esta historia me la contaron. En el año 71 mi padre, la adopción, quería comprarse una radio a pilas. Radio a pilas, hermano. Una radio cuadradita, chiquita, que después la puso en una cosa de cuero para tener en la bicicleta y la llevaba colgando para su trabajo. ¿Ya? Pero mi padre era muy pobre, muy pobre. ¿Y qué sucedió? Sucedió que él fue, ¿cierto?, a la empresa, al lugar donde la vendían, y el vendedor le dijo: yo no te puedo vender esta radio, porque no tienes aval. Se pedía un crédito, no sé cómo se llama ahora, una garantía, y él no la tenía. Aparte de eso, no tenía un sueldo grande, era muy pobre, y mi papá, muy valiente, le pidió hablar con el gerente. Y se fue a hablar con el gerente y le dijo: yo no tengo cómo probar que voy a pagar esta radio, pero yo soy un hombre honesto, yo soy un hombre honrado, y yo voy a pagarle esa. El hombre le creyó y le dio la radio. Mi papá en aquella época eran cuotas que le daban como un taloncito, y en ese talón se iban sacando, marcando mes a mes. Cuando él terminó de pagarlo, fue donde el vendedor, que no le había querido vender la radio, y le mostró en la cara de que realmente él podía pagar. Eso le abrió la puerta a comprar un televisor. A fines del año 71 mi papá no tenía plata, ¿ya? Pero tenía fe. Él creía, era una tele, yo me acuerdo de ella, de eso sí me acuerdo, no del año 71 porque entró años después. Incluso me acuerdo de fútbol, Mundial 74, Alemania, mis tíos tomando, fumando, y yo chiquito mirando ahí como miran el partido. Era una tele, hermano, que parecía un cajón. Como yo era niño, la veía muy grande, gigante. Entonces, ¿qué se hacía? Se enchufaba y se esperaba un buen rato a que se prendiera. Tomaba tiempo para que se prendiera, ¿no? Primero tenía que iniciar un proceso que se calentaran los tubos. No sé cómo le llamaban acá los tubos atrás. Tubos también. Se calentaban. Y yo de niño crecí mirando cuando se apagaba, se empezaba a apagar así, que era un puntito al medio. Y yo trataba de mirar al puntito a ver si se veía la tele, ¿no? Ahora, esa fe, esa misma fe, llevó a la familia que mi hermano, en el año 78, se compró una tele mucho más pequeña, pero más moderna. Tremenda tele, hermano. Era chiquita, pero tenía como una pantalla protectora, era una cuestión de plástico. Y yo recuerdo haber crecido, se me achicaron los monos, los dibujos, pero yo la veía, seguía viendo Plaza Sésamo ahí. Abelardo estaba más pequeño, ya había un mono, un gallo, había una gallina ahí, creo que se llamaba, claro, Abelardo se llamaba, era como Buruburu.
Y me acuerdo, siento como si fuera hoy, que esa fe, bueno, ahí se vio el Mundial del año 78, Argentina y todo eso, ¿no? Y llegamos al año 82. Esa puerta de fe siguió abriendo nuevas puertas porque ya la familia creía que podíamos tener algo mejor. Y aparece la primera tele a color. Año 82. España. España 82. Pero, Katia, me cambiaron los dibujos. Lo primero extraño que yo vi, que los dibujos de Plaza Sésamo, que era lo que yo veía, no eran los mismos dibujos de esa tele. Por ejemplo, el gallo, ¿cierto? Esta gallina, que se llamaba Belardo, en mi país, era amarillo. Y por años hasta que yo reclamaba y decía, ¿por qué me cambiaron? Y un día, meditando, no sé, ya era viejo, saqué una conclusión. Yo dije, el gallo nunca cambió. Nunca. Siempre fue el mismo gallo. Lo que cambió fue la tele. Lo que cambió fue la tele. Yo ya no tenía una tele en blanco y negro. Ahora yo podía ver el color del gallo. Y el gallo era amarillo. Siempre fue amarillo. Solo que mi visión era parcial. Mi visión estaba oscurecida por las realidades de fe que vivía mi familia. Porque vivíamos de acuerdo a nuestra fe. Quizás en los 60, ya en otras casas, ya tenían televisores a color. Pero en mi barrio, años 75, ¿sabes lo que hacíamos? Juntábamos una moneda y nos íbamos a la casa de la vecina, porque la vecina ya en la otra cuadra tenía una tele y queríamos ver al gallo, al chanchito Porky. ¿Verdad? Íbamos a ver y se presentaba a tal hora. Entonces la señora se hacía su moneda para que nosotros pudiéramos ver la tele. Yo sé que eso no me entiende, no importa tú. Pero la fe abre puertas, desata destino, trae luz, trae claridad, rompe las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Tenemos que tener cuidado, porque todo se mueve por fe. Tenemos que tener cuidado que esa llave que Dios nos ha dado abra las puertas que Él quiere que nosotros abramos, más allá de las circunstancias, más allá, cierto, de tu experiencia de vida, más allá de tu economía, más allá de tu cultura, más allá de tu realidad histórica. Cristo es la puerta. Y este mismo Cristo le diría a la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan de Filadelfia? Que aunque tú tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta y no se cerrará. Él la abrió. Y dice que aquellos, ¿cierto?, que decían ser judíos, reconozcan que yo estoy contigo y que se inclinen delante. ¿Se acuerdan de esa palabra? Los que dicen ser judíos. Pero dice algo más fuerte. Les llama sinagoga de qué? Sinagoga de Satanás. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda, porque los judíos servían al Señor, creían en Dios, pero estaban siendo usados ¿por quién? Por Satanás el diablo, para alcanzar cierto los propósitos de las tinieblas. Cuando Dios abre una puerta para ti, cuando Dios abre que no tengas fuerza, hará que el resto reconozca que Dios está contigo. Y cuando finalice el libro primera de Pedro, en el capítulo 5, cuando finalice le va a decir, quiero que sepas, a la gente, ¿no?, pero de Bitinia, Galacia, el punto de decir, quiero que entiendas
esta es la verdadera gracia en la cual ustedes están. Ustedes pueden ver, dándoles seguridad de que la gracia que sigue es la gracia que Dios ha entregado como sana doctrina, como pueblo de Dios, entiende la fe que ellos tienen. Ok, vamos a parar por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a dispersar por los lugares más frescos, si es que lo encuentran, y van a tener un tiempo con Dios. Es un tiempo individual, no es de matrimonios, no es del amigo con la vida, ya es individual. Quiero que te pasas, tomes este mensaje y lo lleves delante del Señor. Que hables con Él. Habla sobre la fe, cuál es la fe que Dios te ha dado. Habla de las puertas de bronce. Mira la historia que has vivido. Quizás estás mirando en una tele en blanco y negro. Siempre has visto lo mismo, pero ahora Dios te lo quiere mostrar de una manera distinta. Amén. Deja que el Espíritu de Dios pueda recordarte algunas cosas, ¿tá? Que pueda abrir algunas puertas en tu vida que pueden estar cerradas, o que pueda cerrar algunas puertas que se han abierto y necesitan ser cerradas. Amén. Así que tienen hasta la 1 para hacer eso. ¿Sí?